Mientras el cerebro sea un misterio, el universo continuará siendo un misterio. Esa frase es del premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia. Hoy vamos a hablar de eso, del cerebro, de esa pregunta difícil que ha llamado a tantos investigadores para entender por qué un proceso químico, una reacción eléctrica termina en el olor al vino, en el sabor al queso, en la sensación de estar enamorados, y por qué ese tema le ha apasionado a un riosuceño. Bienvenidos a Ciencia de Bolsillo. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ciencia de Bolsillo, este videocast que hacemos desde la Dirección de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Manizales, la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento y la revista Eureka. Nos venimos a las casas de los investigadores, a sus sofás, para conocer por qué hacen lo que hacen. Y nuestro invitado de hoy ha trabajado fobias, ha trabajado con víctimas del conflicto, también con apoyo mutuo, incluso con lupus, un psicólogo que ha querido preguntarse muchas cosas de otros temas y que poco a poco va teniendo nuevos resultados. Fue investigador, joven investigador del Ministerio de Ciencias, y hablo del riosuceño Andrés Camilo Delgado, profe de la Universidad de Manizales, psicólogo, especialista en neuropsicopedagogía, magíster en neuropsicopedagogía clínica y estudiante de doctorado en psicología. Andrés, gracias por aceptar esta invitación de Ciencia de Bolsillo y de la revista Eureka. No, gracias a ti y a ese espacio para hablar de ciencia, de eso que me gusta, de eso que hago, intento hacer cada día. Entonces aquí estoy para que hablemos un rato chévere. Andrés, usted nació en Río Sucio. ¿Qué pasaba con ese niño, ese joven ahí en este municipio que dijo, venga, no, yo quiero ser como psicólogo, a mí lo que me mueve es la psicología? ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, aquí hay una verdad. Yo quería ser médico, ¿sí? Pero yo estudié con una beca del gobierno y en la beca no cubría medicina. Entonces yo dije, fisio, no, tampoco, no, psicólogo, ¿sí? ¿Fue la tercera opción? Sí, como tal, fue la tercera opción para yo estudiar algo más allá. Y usted llega, ¿cómo fue ese cambio a Manizales? Venir de Río Sucio a Manizales, porque usted es psicólogo de la Universidad de Manizales, ¿no? Sí, yo ya siempre digo, yo llegué a Manizales con una gallina debajo del brazo. ¿Sí? Con una gallina debajo del brazo, ¿por qué? Sí, porque llegué perdido, no conocía Manizales, no conocía la U, ¿sí? Yo llegué tarde a la primera clase que tuve, ¿sí? Porque yo vivía en el barrio Colombia, no conocía la ruta, la buseta, llegué tarde y fue un proceso complejo, pero también muy acogido por mis compañeros de semestre. Cuando uno pues está mucho más joven, ¿cierto? Algunas veces la universidad se vuelve como otro tipo de espacios, ¿no? De social, de la rumbita. Usted viene de Río Sucio, donde hay un carnaval que es una cosa increíble. ¿Cómo fue su tránsito por la universidad? ¿Usted era de esos muy juiciosos o usted dice, no, yo también pasé bueno en la universidad? Bueno, en la U yo fui un mix, ¿sí? Si bien estudié mucho, tuve muchas horas de lectura, de ver pacientes con una profe, también salí mucho con mis amigos. En 5 semanas hacíamos unas fiestas. ¿Todavía se acuerdan de ellas? Todavía tenemos anécdotas, tenemos fotos, videos. Y nosotros, mi grupo de amigos, como que atesoramos mucho esos recuerdos. ¿Eran muy unidos? Sí, tenemos un drive con fotos de la época y entonces cuando nos sentamos a verlos, fue una época muy bacana, que pasé muy bien, estudié mucho, pero viví la U como se tiene que vivir. Andrés Camilo tiene unas 38 investigaciones publicadas en revistas de todo tipo, de alto impacto, sobre muchos temas, pero uno de los primeros temas grandes que usted empezó a trabajar fueron las fobias con realidad virtual. Incluso, si yo mal no recuerdo, por eso es que fue usted elegido como joven investigador. ¿Por qué empezó el tema de las fobias a llamarle la atención?
Porque como tal, yo tengo una fobia, que es una fobia a las alturas, ¿sí? Es algo muy, muy curioso porque los aviones normal, pero cuando yo percibo el ambiente como inseguro, ya ahí mismo Hay una cosa ahí. me sube la sensación de miedo, la ansiedad, el corazón comienza. Entonces yo comencé a estudiar mucho el tema, ¿sí? Y uno de los primeros artículos que yo publico es eso, se llama Miedos, fobias y sus tratamientos. Y hay una línea grande de intervención en la realidad virtual, ¿sí? Y que ya ahí comienza a meterme mucho y aparece un proyecto en la U donde tengo fobias y tengo tecnología, ¿sí? Y yo comienzo ahí como asistente de investigación. Que era un poco tener una realidad virtual para que la gente pudiera como acercarse lentamente a esas fobias, a las cucarachas, a las alturas. Sí, funcionaba así, ¿no? Sí, daban sapos, ratones, culebras, alturas y espacios cerrados, ¿sí? Y me enganchó mucho porque la parte neuro de ese proyecto era muy, muy importante. Porque si bien la persona sabía que estaba en un ambiente virtual, igual reaccionaban. Totalmente tenía una reacción física muy parecida como si tuviera un animal vivo en vivo, ¿sí? Sí. Entonces era muy, muy impactante ver eso, ¿sí? ¿Y a usted ya se le quitó la fobia a las alturas o no? La psicología ha ayudado mucho, pero hay lugares que yo estando solo voy, ¿sí? Acompañado, no, digamos las escaleras del Parque Caldas, las que son así. Yo me asomo ahí al vacío y ya, yo soy ahí mismo. Ahí mismo yo no puedo. El cerebro, Andrés, es muy particular. Es un órgano único, es un órgano muy complejo, es un órgano difícil, pero que también tiene muchas dificultades, ¿cierto? Tiene muchas afecciones, se enferma, tiene muchas dificultades. En este ejercicio que usted ha venido haciendo de estudiar el cerebro, ¿qué es lo más llamativo, lo que a usted le parece más increíble del cerebro humano? A mí me gusta mucho el estudio de la memoria, ¿sí? Y cómo la enfermedad física, en este caso la demencia, o sí, la demencia, va quitando el recuerdo, ¿sí? De a poquito, ¿sí? La memoria es el yo. O sea, yo soy lo que yo recuerdo. Claro. Exactamente. Por eso dicen que la demencia tipo Alzheimer me quita mi propio yo. Porque tú terminas sin saber quién eres, qué viste, ni siquiera sabiendo comer, caminar, nada de eso, ¿sí? Ya el cuerpo comienza a funcionar de forma automática, ¿sí? Eso me parece muy, muy, muy interesante. Y cómo la memoria comienza a crear nuevos de recuerdos, ¿sí? Y también cómo yo traigo cosas muy profundas en momentos muy, muy de crisis vital, ¿sí? Yo me acuerdo en la maestría en EVA, yo estaba viendo pacientes. Me tocó un paciente con una demencia de cuerpos de Lewy, ¿sí? Ok. Que ella tiene un síntoma que es alucinaciones, ¿sí? Yo llegué al paciente y el paciente solamente tenía la esposa, digamos que se llamaba María. Sí. El paciente solamente se llamaba Antonia. Antonia, mi amor. Yo tenía que preguntar quién es Antonia. La esposa me dice, la verdad es el amor de la vida de él. Y yo... ¿Sí? ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Es decir, en consulta por la alucinación que estaba teniendo por ese síndrome, estaba llamando a su esposa como el amor de su vida. Sí, que llamaba Antonia. Y la esposa comprendía que eso era un síntoma de la patología que tenía el paciente. ¿Sí? Y entonces su memoria estaba volviendo a tener esos recuerdos que... Claro, a ubicarse en ese momento. Que vivió hace 30 años más o menos. ¿Sí?
y el paciente la llamaba con pasión, con intensidad. Entonces mira que la memoria se conecta con esa emoción. Y la esposa ahí sentada viendo Claro. cómo él llamaba al amor de su vida en un momento donde ya el paciente tenía unos síntomas muy avanzados. Ujú. Andrés, hablando, usted acaba de nombrar una enfermedad que va que va degenerando lo que pasa en el cerebro. Pero el cerebro también tiene un ejercicio muy importante de neuroplasticidad, de volverse a reconectar, de volverse a recuperar. Ya que hablamos de un ejemplo, digamos que duro, difícil, hablemos de ejemplos que usted ha visto de cerebros que se recuperan luego de situaciones difíciles. Digamos que yo soy un testigo de eso, ¿sí? Yo hace 2 años tuve una ACV, Ujú. ¿sí? Un derrame cerebral donde las secuelas son pues muy, muy grandes, ¿sí? Y a partir yo creo que del amor de las personas que estaban conmigo en ese momento, yo pude salir adelante, ¿sí? Pues una ACV puede dejarte con una movilidad reducida, Ujú. lenguaje Una poco, parálisis. una parálisis, fallas de memoria, muchas cosas. Y yo salí de eso, pues creo que bien, ¿sí? Ujú. Porque volví a mi vida como antes era, ¿sí? A las clases, a la consulta, con los estudiantes, muchas cosas. ¿Cómo fue ese proceso? Uno, digamos que uno le dicen tiene un derrame, pues uno no es médico, uno no es psicólogo, uno no tiene como esa experticia de entender realmente lo que está ocurriendo. En el caso suyo, pues fue una situación cerebral y usted siendo experto en el cerebro, ¿cómo fue también encontrarse con eso? Eso es una historia muy particular, ¿sí? Porque yo estaba en urgencias, ¿sí? Ujú. Porque ya tenía una condición de base, ¿sí? Yo estaba en urgencias y yo estando ahí sentado comienzo los síntomas y yo comienzo a pensar, es una CB y yo pensando, estoy teniendo un derrame, ¿sí? Porque ya no podía hablar, pues ya Ujú. tenía ya la fuerza de una mano estaba más bajita, porque ya comencé a como a estar desorientado. Sí. Como no podía hablar, ¿qué pasó? Yo tomé mi celular, hice una nota en notas como pude y pasó un auxiliar y yo, sí, él me miró, leyó la nota, me miró, me dijo, ya le dijo al médico, y yo, Claramente no no, puedo. obvio. Entonces, el man mío corrió donde el médico, el médico vino donde mí, me vio y ya cuando desperté, ha conectado a todo. Si ya está, Pero un pasó. poco usted mismo se salvó. Es decir, esa reacción rápida, digamos que puede ser razón de por qué hoy está muy bien. Sí, yo creo que tuve una suerte inmensa porque cuando uno tiene una CB, las primeras 4 horas son Esenciales, sí. esenciales para evitar más daños, ¿sí? Ujú. Yo detecté el síntoma, pero que yo creo que un amigo mío que está ese día ahí conmigo también estaba muy, muy pendiente porque yo miraba que él me veía como raro, ese man que tiene. Pues yo estaba como sin fuerza, como Ujú. hablando mal, ¿sí? Sí, como así, ¿qué? Entonces ya cuando pasó el síntoma, que todo el mundo corrió y ya él ya sabía un poco qué estaba pasando. Y la recuperación. ¿Cómo funciona la recuperación sabiendo un poco uno qué debería ocurrir en el cerebro para recuperarse? Yo creo que aquí lo duro es saber de más, ¿sí? Porque Ujú. tú sabes qué está pasando en tu cerebro, que sabes que está inflamado, que debe llegar a un proceso de volver a ser como normal, ¿sí? Ujú. Es saber qué necesitas, ¿sí? Entonces son cosas complejas. Cuando tú creces, tú pasas por etapas de forma inconsciente, ¿sí? Caminar, aprender a controlar la ida al baño, Ujú. hablar. Yo ahí estaba consciente, Aprendiendo de nuevo eso. sabiendo que tenía que volver a caminar, a hablar, a ir al baño, ¿sí? Ujú. Incluso
yo estaba con todo lo que uno tiene una UCI, con pañal, todo. Un día llegó una enfermera y me dijo, usted está muy grande para usar pañal, ya no más. Y yo, sí, no más. Y desde ese momento dejé de usar pañal, porque ya fui consciente de mi cuerpo y comencé a tener control de la función. La función, que es un proceso que a un niño de toma 4 años más o menos. ¿Sí? Es muy admirable eso. Y le cambio o le pongo otro elemento ahí, Andrés, y es parte de esos estudios han estado también muy cercanos en la ayuda mutua, en cómo uno termina recuperándose con el otro, ¿cierto? En cómo esas redes, que muy seguramente en su caso aportaron a esa recuperación, aportan a que otros se recuperen. ¿Cuándo empieza también usted, luego de ese proceso, a preguntarse por las redes de apoyo, por la recuperación mutua? Y yo creo que le tomé amor al tema gracias a un amigo mío que hizo la tesis doctoral en eso, en el tema, ¿sí? Uh-huh. El doctor Felipe Agudelo. Sí, que tengo varias publicaciones con él. Y comienzo a meterme en tema, ¿sí? De manera teórica, ¿sí? Cuando dicen que el otro apoya, que uno autogestiona la solución a un problema común, ¿sí? Pero cuando uno lo vive como tal, uno ve que el otro es importante para esos procesos emocionales, sociales, económicos, afectivos, ¿sí? Entonces, yo tuve un gran soporte de amigos, de conocidos, de instituciones como tal, como la U, que me apoyó durante durante 9 meses de intervención intensiva para yo volver allá, ¿sí? Entonces, yo creo que el apoyo mutuo es muy importante. Que usted lo llama red emocional de cuidado mutuo. No son solo personas, en este caso también son las instituciones. Sí, como tal, sí, porque es que es un juego de intenciones que convergen para que el otro esté bien, ¿sí? Entonces, como que lo sostengan a uno, ¿no? Exactamente. Tú puedes tener toda la actitud para salir adelante, pero no tienes un sueldo, ¿sí? No tienes una salud, ¿sí? No tienes con comer, ¿sí? Entonces eso hace un soporte vital para que tú puedas salir adelante en tu proceso. Eso emocional, físico, cognitivo y muchas cosas, ¿sí? Hablemos, Andrés, de su investigación doctoral. Usted está cursando el doctorado en psicología y usted está trabajando con lupus eritematoso o sistémico, que es el lupus más común, pero también es el más complejo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le empezó a llamar la atención del lupus? Bueno, yo soy paciente con lupus hace más o menos 7 años, ¿sí? Y el lupus es una enfermedad más frecuente en mujeres, ¿sí? Mujeres en edad productiva. Sí. Mujeres jóvenes. Sí, más o menos de los 15 a los 38 años, ¿sí? Y en un hombre es una condición muy, muy extraña, muy poco prevalente, ¿sí? Sí. Y me tocó a mí la suerte, ¿sí? Como el lupus es una enfermedad compleja, puede atacar a cualquier órgano, corazón, pulmones, riñones, la sangre como tal, y en este caso el sistema nervioso central, ¿sí? Ahí tenemos un grupo de síntomas, ¿sí? Como una ACV, como tal, puede ser depresión, ansiedad, todo cansancio, fatiga, sí, hay muchas. Entre ellas está la disfunción cognitiva, que afecta procesos cognitivos como la atención, la memoria, ¿sí? Que es una queja frecuente en las pacientes, ¿sí? Que sienten que su cerebro no va andando como a la velocidad que normalmente lo hacen. Exactamente, que olvidan cosas, que les cuesta prestar atención, que de pronto la velocidad con la que hacen las cosas es un poco más bajita, ¿sí? Entonces por eso yo me comienzo a interesar por el tema, ¿sí? Compararle como una solución a un síntoma que es común pero es poco atendido en la población.
que es un poco, hay una enfermedad que no es tan común, pero que hay muchas personas que sufren de lupus y que hay una situación que hace su vida más compleja, ¿cierto? Que es lo que usted acaba de nombrar. ¿Qué está investigando y cómo lo está haciendo en este caso? Bueno, yo estoy ahora mirando cómo esas funciones cognitivas afectan la adherencia al tratamiento, ¿sí? Es decir, que si uno no es tan atento, si uno no está tan pendiente, pues no se toman las pastas. Exactamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Un paciente que no tome bien el medicamento va a tener más recaídas médicas y por lo tanto más daño orgánico, ¿sí? Entonces yo quiero mirar si yo mejoro que la paciente tomen bien el medicamento, eso cómo afecta la calidad de vida de la paciente, ¿sí? Porque va a ser una paciente que va a tener menos números de visitas a urgencias, va a ser una vida más activa, más controlada. Y termina siendo como un círculo virtuoso, ¿no? Sí. Si es adherente al tratamiento, pues sus problemas cognitivos van a disminuir, lo que va a hacer que sea más consciente de tomarse el tratamiento. Un poco así, ¿no? Digamos, eso está más estudiado en patologías como la hipertensión, la diabetes, una de esas patologías más crónicas, ¿sí? En el lupus no hay mucho, ¿sí? ¿Cómo lo estoy haciendo? La idea es tomar dos grupos, ¿sí? Un grupo va a tener una intervención X, la otra una Y, ¿sí? Y luego se comparan a largo plazo si la intervención cognitiva mejora eso, la adherencia al tratamiento. Andrés, cambiando de tema, usted pues, nos acaba de contar, es paciente de lupus, sufrió un derrame. ¿Usted hoy cómo mira al Andrés de hace 10 años? ¿Qué piensa de él? Creo que han cambiado muchas cosas, ¿sí? Yo creo que aquí en México muchas cosas han cambiado, pero como persona, uno vivir un evento de esos te cambia la percepción del cómo vivir y por qué vivir, ¿sí? Porque uno a veces viene en un sistema que es corriendo, ¿sí? Que entonces disfrutando menos las cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, tienen un pregrado, luego un posgrado, luego otro, y luego... Y trabaje. Y tenga un estatus, y tenga un nombre. Y la final, cuando tú estás en una cama de UCI o un espacio de esos, los títulos no representan nada. Es un paciente más que necesita una atención tal, ¿sí? Sí. Entonces uno cambia mucho esa percepción de cómo vivir la vida, para qué vivo, ¿sí? ¿Y esas situaciones le han cambiado el foco investigativo? ¿Lo han hecho pensar distinto la ciencia que hace? Sí, porque ya la investigación tiene que ayudar al otro, como tal, tiene que aportar en la calidad de vida del otro, ¿sí? Ya sea quitando una fobia, ¿sí? Buscándole un grupo o creando un grupo para alguien, o mejorando la cognición de un niño que no puede leer, de un paciente con lupus que no puede recordar cuándo tiene que tomar la pasta. Yo creo que la ciencia tiene que aportar a la calidad de vida de la otra persona, no desde la teoría, sino desde donde el paciente vive o pasa como la mayoría de tiempo en el día a día. Sus amigos dicen que usted es inteligente, perseverante, noble, colaborador y persistente y que es muy detallista. Hablan muy bien de usted. ¿Cuál es el defecto de Andrés Camilo? Que usted dice, esto para mí es difícil. Me lo han dicho muchas personas, y así tiendo a ser muy terco, ¿sí? Porque tengo una idea y la tengo que hacer, ¿sí? Como sea. Hay cosas que no cambio, ¿sí me entiendes? Yo digo, es verde, no puede ser verde claro, es verde, ¿sí? Y eso es algo que puede ser bueno en muchas ocasiones, pero en otras puede tener muchos conflictos con esas personas, con la vida misma. Entonces, estamos trabajando en eso,
¿sí? Porque es importante cambiar el plan de las cosas y más de la vida. Andrés, ¿y los Legos? ¿Cuándo entran los Legos a su vida? ¿Por qué los Legos? Desde pequeño me gusta mucho armar cosas, ¿sí? Desarmar muchas cosas. Y los Legos creo que es una forma de expresar creatividad, ¿sí? Y me gusta mucho eso, los rompecabezas, armar, desarmar, ¿sí? Me gusta mucho, la verdad, lo disfruto mucho. ¿Y cuál es el más grande que ha hecho o el más difícil? Tengo un cuadro en mi casa que es un Lego de 1000 piezas, que es una obra de Van Gogh, ¿sí? Que me gusta mucho. Y el Lego más grande, no tengo un grande, pero si tú me preguntas cuál quiero hacer, me gustaría hacer el Titanic, Ajá. que son como 10.000 piezas, más o menos. Me gusta decir. Usted es de Río Sucio, vivió todavía en Manizales, pero es hincha del Cali, del Deportivo Cali. ¿Por qué? Es una historia interesante porque a mi casa en Río Sucio llega un tío con una camisa del Cali. ¿A quién le sirve? Me servía a mí. Entonces, desde ese día, hincha del Cali. Quedó ahí ya, Sí, formalizado. Sí, ya, también creo que cuando yo comencé a ver al Cali, tenía un muy buen equipo. Jugaba el Chigüiro Benítez, Sí, claro. Domínguez, Frangipani, pues ya tenía un equipo que llamar la atención. Y yo ahí que ya... Matriculado. Sí, con el Cali. Andrés, vamos con unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Cuál es un investigador o investigadora que usted admira y por qué? Tengo dos. Juan Carlos Alango Lasprilla, que es colombiano, trabaja mucho con daño cerebral en pacientes, ¿sí? El otro es Eric Kandel, fue premio Nobel en los 80 y él descubre el mecanismo químico de la memoria, ¿sí? Yo creo que esos dos son más importantes, pues como tal, en lo que yo hago. ¿Qué tan difícil es hacer ciencia en Colombia? Es complejo. Yo creo que en Colombia hay muchos buenos investigadores que faltan financiamiento, ¿sí? Hay muchas buenas ideas, pero no hay cómo hacerlas, ¿sí? Porque investigar, más que el capital humano, necesita capital económico, ¿sí? Yo creo que si Colombia invierte más en eso, pues tenemos todo para hacer una potencia mundial en la generación de conocimiento. Hemos siempre pensado en objetos, Andrés, y le pedimos que identificara un objeto que dijera algo de usted. ¿Cuál objeto nos va a presentar hoy? No, aquí tenemos varios, pero yo creo que algo que ha estado conmigo desde muy pequeño, que me gusta mucho, que lo hago de forma con mis amigos, con mucha gente, es el FIFA. Uno no puede. Camilo Delgado. Y 98 es. No, yo tengo mis hijos en el FIFA. Tengo mis amigos que saben que pierden plata conmigo. Que pierden plata con usted. Sí. Y vemos también aquí un Lego del cerebro. Sí. Ese me gusta mucho también porque está completo, ¿sí? Tiene un total el cerebro completo y como tal se puede desarmar, ¿sí? Entonces vemos las partes, es interesante. Y me gusta mucho también porque tiene las arterias que entran al cerebro, ¿sí? Son dos. Esas dos que aquí la ven como tal, ¿sí? Y algunos libros que han marcado mi forma de escribir, ¿sí? Yo creo que yo me considero un amante de Gabo, ¿sí? Okay. Porque la forma como él escribe, que es muy detallada en todo lo que él hace, creo que me influyó mucho en la forma mía de escribir, ¿sí? Cuando yo escribo mucho en un artículo, cualquier cosa, yo pienso cómo lo haría él, ¿sí? ¿Cómo lo escribiría Gabo? Claro, porque mira que
la obra de él es muy detallada como tal, ¿sí? Entonces, el realismo mágico que finalmente es mostrar la magia de una cosa que es común. Exactamente, sí. Aquí también tengo Los Simpsons, en un libro. Soy amante de la serie. Incluso mi trabajo de grado de la De Los Simpsons. de la especialización fue un programa de intervención cognitiva a partir de Los Simpsons. ¿Y cuál es el personaje favorito? Bart. Bart. Sí. Es un travieso, ¿sí? Pero a partir o no, a pesar de su comportamiento, es una persona noble, inteligente, porque bien dicen los libros, para ser malo hay que ser inteligente. Y él muestra muchas cosas de esas. Andrés, ¿a qué suena su investigación? Una canción que usted diga, mi investigación podría sonar a esa canción. Hay una canción que es en portugués que se llama Samba tu Utopía, ¿sí? Que habla de eso, de cómo cómo tener esperanza, la vez ser rebelde para alcanzar los sueños, ¿sí? Y cuando uno hace ciencia, hay veces tú vas a ser rebelde para también pasar un poco los paradigmas clásicos que uno siempre ha estudiado, ¿sí? O sea, esa canción me gusta mucho porque habla de eso y representa un poco lo que puede ser la ciencia. Él es Andrés Camilo Delgado Reyes, nuestro invitado en Ciencia de Bolsillo. Andrés, pues muchas gracias por invitarnos a su casa y por contarnos un poco de su vida, que está llena de historias, de ciencia y de mucha admiración. Así que Andrés, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias a ti, a todo el equipo que está detrás de eso. Una gran experiencia y de lo que necesites, aquí estamos para conversar de ciencia. Y a ustedes gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciencia de Bolsillo. Recuerden que nos pueden leer en nuestra página web www.eureka.humanizales.edu.co. Nos encuentran en YouTube como Eureka UM, en Spotify como Ciencia de Bolsillo y en Instagram como @EurekaUM. Yo soy Carlos Urrego y nos vemos la próxima. Chao.